Hola, sean todos bienvenidos a los videos tutoriales de masterweb.la. En este caso vamos a ver el comando create. El comando create database, que es el que vemos acá, crea una base de datos con el nombre dado. Para usar create database se necesita el permiso de create en la base de datos. Si nosotros no usamos esta instrucción, if not exists, va a dar un error si tratamos de crear una base que ya existe. Mientras que si usamos esto, nosotros por lo menos mandamos a crear una base de datos y si ya existe, simplemente no se va a crear la base de datos y no se va a generar ningún error. Las opciones Create Specification pueden darse para especificar las características de la base de datos. Las características se almacenan en el fichero db.opt en el directorio de la base de datos. La cláusula character sec, que es esta que vemos acá, especifica el conjunto de caracteres por defecto de la base de datos. La cláusula collect especifica la colocación por defecto de la base de datos. Las bases de datos en MySQL se implementan como directorios que contienen ficheros que se corresponden a tablas en la base de datos. Como no hay tablas en la base de datos cuando se crean inicialmente, el comando create database, como lo vemos acá resumido, crea solo un directorio bajo el directorio de MySQL y el fichero opt-file. Si crea manualmente un directorio bajo el directorio de datos, el servidor lo considera como un directorio de base de datos y muestra la salida haciendo un show database. Como ya hemos visto, la estructura de almacenamiento de los datos del modelo relacional son las tablas. Para crear una tabla es necesario utilizar la sentencia create table, como vemos acá. Una base de datos almacena sus datos en su tabla. Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas. Cada columna es un campo, cada fila un registro. La intersección de una columna con una fila contiene un dato específico, un solo valor. Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que almacenará. Cada campo, o decir columna, también deberá definir el tipo de datos que almacenará. Gráficamente acá tenemos una tabla esta tabla se va a llamar usuarios y va a contener los siguientes campos, que es nombre y clave, que la creamos de esta forma que vemos acá. Creamos una tabla con dos campos, uno llamado nombre con el tipo de dato varchar y un clave con el tipo de dato varchar pero con menor espacio. Luego vamos a tener tres registros, que son los que tenemos acá, que va a contener los siguientes nombres y las siguientes claves. Las tablas forman parte de una base de datos. Al crear una tabla debemos resolver qué campos tendrá y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos. La tabla debe ser definida con un nombre que le indique y con el cual accederemos a ella, como en este caso vimos, la llamamos usuarios y sus campos son nombre y clave, que cuando se crea una tabla debemos indicar y definir, como les estaba diciendo, su tipo de datos. En este caso, nombre contará hasta 30 caracteres de longitud y clave hasta 10 caracteres de longitud. Vamos a ver un ejemplo de cómo creamos una base de datos, una tabla, en nuestro código PHP. Tenemos aquí un ejemplo de cómo crear una base de datos desde nuestro PHP. Aquí primeramente hacemos nuestra respectiva conexión. Una vez que la conexión es satisfactoria, procedemos a usar el comando create database. Vamos a crear una base de datos llamada exam y vamos a correr este ejemplo en nuestro navegador. Aquí nos dice conexión satisfactoria, base de datos creada. Vamos aquí, vemos que aquí en nuestro PHP MyAdmin no existe la base de datos example. Le damos a actualizar y vemos que en efecto aquí se creó la base de datos, que como podemos ver no contiene ninguna tabla. Acá en este otro ejemplo podemos ver cómo creamos la tabla usuarios, nombre varchar con la clave varchar 10. Aquí podemos ver que antes de mandar a hacer este query, seleccionamos la base de datos a la cual queremos crear la tabla y ahora vamos a ver esto en nuestro navegador web. Como podemos ver acá, aquí dice que se ha creado la tabla satisfactoriamente. Vamos a ver esto acá
Y como podemos ver, tenemos una tabla llamada usuarios, donde usuarios contiene nombre y clave, que fue lo que estábamos viendo hace un momento. Bueno amigos, esto fue todo por este video tutorial del uso del comando create. Nos seguiremos viendo en nuestros videos tutoriales de masterweb.la.